Una vez que ya tenemos nuestros datos claros, visualizados, que ya entendimos cómo funcionan, que hicimos los principios de estadística descriptiva que ya vimos anteriormente, que ya graficamos, que ya entendimos cómo funcionan, que creamos nuestras curvas de distribución y vemos que efectivamente hay unas distribuciones normales, podemos comenzar a revisar y a mirar esos datos que tenemos y saber si efectivamente decisiones que hemos tomado, cambios que hemos hecho en la finca o en la producción, tienen algún impacto o no. Para ello normalmente trabajamos con las pruebas de hipótesis, es decir, el punto clave es que debemos conocer cuál es la pregunta que debemos formularnos y a partir de ahí formular una muy buena hipótesis para poder entrar a demostrar. Entonces, tengamos presente, bueno, aquí en la página de vetanalysisdatos.com les dejo un resumen de qué son las pruebas de hipótesis. Ustedes pueden profundizar, obviamente, pero para rápidamente hacerles un recorderis, acuérdense que tenemos dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, que es el statu quo, el no cambio, y la hipótesis alterna, que esa es la que significa el cambio, es lo que vamos a demostrar si el suplemento alimenticio que utilizamos generó un mejor impacto en la conversión, si hay una mayor ganancia, o si la nueva genética que estamos trabajando está representada en una mayor cantidad de leche, y entonces ahí es donde vamos a mirar que A no es igual a B o A es mayor que B. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero también es muy importante saber que podemos cometer errores, ¿cierto? Y hay dos tipos de errores. El error número uno sucede cuando rechazamos la hipótesis nula y esta no se debió haber rechazado. Es decir, cometemos un falso positivo. Un ejemplo clarísimo, supongamos que estamos en una palpación y en la palpación le jugaron una broma al estudiante que estaba aprendiendo a palpar y le pasaron un macho, un novillo, y él lo cantó preñado. Cuando en realidad, pues no hay forma de que eso suceda, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que nunca hemos debido rechazar la hipótesis nula, porque pues es imposible que el novillo esté preñado y resulta que la rechazamos. Dimos un falso positivo. Y el error tipo 2 es lo contrario, cuando en realidad hemos debido uh, rechazar la hipótesis nula, es decir, que no existe cambio, y realmente lo que hicimos fue aceptarla. Entonces, por ejemplo, lo contrario, el mismo pobre estudiante le pasamos esta vez una vaca que está preñada de 4 meses, él hizo la palpación y dijo, esta vaca está vacía. Error grave, la vaca estaba preñada. En este caso estamos cometiendo un error de tipo 2, es decir, estamos dando un falso negativo. Dijimos que la vaca estaba preñada, o sea, que la vaca estaba vacía, o sea, negativo, cuando en realidad la vaca estaba preñada. Estos tipos de errores pueden suceder y para ello lo que nosotros hacemos es que tenemos un nivel de significancia, es decir, medimos la probabilidad con la que podemos cometer estos errores. Usualmente se aceptan niveles de significancia entre el 1 y el 10%, pero el más común es el 5%. Entonces, el 5% es normalmente el nivel al que aceptamos la hipótesis nula o en el que podemos aceptar que podemos cometer un error tipo 1. Bien, entonces cuando les recomiendo que miren esto con más detalle y ahora sí miremos cómo podemos mirar estas hipótesis. Cuando estamos trabajando en un ensayo de dos colas, estamos buscando una igualdad. Es decir, si estamos trabajando nuestra hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que A es igual a B. Es decir, que el cambio que dimos no generó ningún cambio realmente. La introducción del nuevo suplemento no genera una conversión, un cambio en la conversión. Entonces A es igual a B, no pasa nada. La hipótesis alterna sería que sí existe un cambio. Pero en el ensayo de dos colas
no estamos mirando si el cambio es hacia arriba o hacia abajo. Estamos más enfocados en esta parte de la distribución, es decir, no existe cambio entre lo que se hizo y lo que en este momento está. Para ello, normalmente tengan presente que como estamos haciendo comparaciones, esto lo miramos en la capítulo 4, debemos estandarizar los datos de la distribución normal. Y acuérdense que los datos se estandarizan. Ahí está el tutorial, pero recuerden que es la media menos, perdón, el valor que toma la variable X, el valor que toma la cantidad de leche, por decir alguna cosa, o el valor de la conversión, menos el valor de la media dividido por la desviación estándar. De esa manera vamos a tener una media cero y cada uno de estos valores nos van a indicar cuánto se separan de la media. Entonces tenemos que si están separados a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar, a tres desviaciones estándar. Recuerden el capítulo 4 y ahí van a entender un poquito mejor esto, no me voy a detener mucho ahí. Entonces, cuando estamos trabajando un ensayo de 2 colas, lo que estamos buscando es una zona de confianza, que el valor que nosotros estamos midiendo es, en la hipótesis nula diríamos que es igual a esto, o es diferente en nuestra hipótesis alterna, la hipótesis H1, que está o aquí, o por fuera. Entonces, ¿cómo obtengo yo estos valores? Con el nivel de significancia. ¿Se acuerdan del nivel de significancia que hablamos hace unos segundos? En la tabla Z, que es la que utilizamos en estadística para los valores normalizados, yo digo el 95% de confianza. Como estoy trabajando con 2 colas, entonces tengo que dividir ese 5% de significancia. Acuérdense que el nivel de confianza es el opuesto al de significancia. El 5% de significancia está lo tengo que dividir en 2, es decir, 0.25 para acá y 0.25 para acá. Entonces, si resto 1 de 0.25 me va a dar 0.975. Y me puedo ir a buscar ese valor en la tabla Z. Tal vez ustedes se acuerdan de esto. 0.975 en la tabla Z me dice más 1 y 0.06, o sea, 1.96. Si vuelvo a mi gráfica, entonces esto me va a decir que para una zona de confianza del 0.95 con una significancia del 0.05, estamos trabajando en una zona crítica de 1.96 desviaciones estándar menos 1.96 desviaciones estándar y 1.96 desviaciones estándar. En los próximos tutoriales y en las próximas unidades ustedes van a poder leer qué significa esto, pero lo que quiero que sepan es, aceptamos lo que está acá, rechazamos lo que está acá en la hipótesis nula. Es decir, si nuestros valores caen acá, tenemos que aceptar la hipótesis nula con un 95% de confianza o un 5% de significancia de que cometamos un error tipo 1. Y cuando estamos trabajando el ensayo de una cola, la diferencia es que ya no estamos trabajando una igualdad, sino estamos trabajando una desigualdad, mayor que o menor que. Entonces, nuestra zona de confianza ya incluye todo esto y nuestra área de rechazo incluye esto, o si es para una desigualdad inferior que, menor que, o si estamos trabajando hacia acá, entonces imagínense esta línea que pasa acá. Y buscamos el valor exactamente de la misma manera. Ya no tenemos que dividirlo en 2, ¿cierto? Sino simplemente nos vamos al 0.95, nos vamos a la tabla Z y lo buscamos. 0.95, aquí está. Y nos dice que es 1.65. Entonces, si lo miro en la gráfica, aquí está, 1.65. Lo que esté por debajo de 1.65 distribuciones estándar, entonces, ¿qué significa? Que es mi área de rechazo. Aquí es donde acepto entonces la hipótesis alterna. Si está en este nivel, no tengo forma y tengo que aceptar la hipótesis nula con
un 5% de confianza, de significancia, perdón, o un 95% de confianza.